Estimados señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos reunidos a través de la plataforma Zoom del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos para dar continuación al ciclo de conferencias titulado Ley del Procedimiento Administrativo General. Esta es la tercera y última sesión de este interesante ciclo de conferencias. Los temas que se abordarán son potestad sancionadora administrativa, el procedimiento administrativo sancionador y prescripción y caducidad del procedimiento administrativo sancionador, los cuales estarán a cargo del doctor José María Pacori Cari y Javier Mateo Soriano, ambos destacados ponentes especialistas en Derecho Administrativo. Es importante hacer una mención en este punto para destacar que la realización de esta actividad obra en el marco del convenio firmado con la Junta de Decanos de Colegios de Abogados del Perú, con quienes de manera articulada se diseñó para el presente mes este ciclo de conferencias, donde se espera contar con la participación de todas y todos los abogados del país, así como de la ciudadanía en general. En ese sentido, agradecemos a las 274 personas conectadas en esta conferencia. Estamos seguros que sacarán el máximo provecho de las intervenciones de nuestros expositores. Bueno, continuando con el programa, damos pase ahora al director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, doctor presbítero Rafael Guíbar, para que pueda dar las palabras de inauguración de la presente actividad. Adelante, doctor Rafael. Muy buenas tardes, señoras y señores. Les saluda presbítero Rafael Guíbar, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del MINJUS. Me es grato darles la bienvenida a la tercera y última sesión del ciclo de conferencias virtuales sobre la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que organiza el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos en el marco del programa Martes de Justicia y Derechos. Este es un espacio que ofrece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a la ciudadanía para la difusión y discusión de temas que tienen una relevancia especial para fomentar la cultura de derechos humanos y acceso a la justicia en nuestro país. Quiero agradecer, en primer lugar, el apoyo brindado por la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú, entidad con la que hemos suscrito un convenio de colaboración interinstitucional, logrando de esta forma convocar a abogados especialistas en la materia para participar en la capacitación sobre la Ley de Procedimiento Administrativo General. Asimismo, agradecer a los especialistas convocados para este ciclo de conferencias que nos acompañaron a lo largo de estas 3 semanas. Doctor Walter Díaz Pérez, doctor José María Pacori Cari, doctora Andrea Sarayasi Tejada y el doctor Javier Mateo Soriano. En la conferencia del día de hoy se abordarán los siguientes temas: potestad sancionadora administrativa, el procedimiento administrativo sancionador a cargo del doctor Pacori Cari y prescripción y caducidad del procedimiento administrativo sancionador a cargo del doctor Mateo Soriano. El objeto de esta capacitación es promover el debate y análisis del derecho administrativo en general y la ley 27444 en especial, aportando nuevas reflexiones sobre sus diferentes contenidos, instituciones y alcances. En tal sentido, con estas palabras y esperando que puedan sacar el máximo provecho de la intervención de nuestros destacados expositores, declaro inaugurada la presente conferencia. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, doctor Rafael. A continuación, presentaremos a nuestro primer expositor, José María Pacori Cari, quien es magíster en Ciencias Políticas y Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, y abogado por esta misma casa de estudios, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Fue docente universitario de la Universidad La Salle, profesor de Derecho Administrativo y Derecho Laboral en la Universidad José Carlos Mariátegui. Autor de libros como Aplicación práctica del silencio administrativo en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Manual de Derecho Administrativo Disciplinario, Manual Operativo del Proceso Contencioso Administrativo y Manual Operativo del Procedimiento Administrativo General.
Adelante, doctor Pacori, cuenta usted con 35 minutos para el desarrollo de su exposición. Muy muy buenas tardes a todos los presentes. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante en nuestra ley 27.444, que es referido a un proceso o procedimiento especial que está regulado en esta ley, que no es más que el procedimiento administrativo sancionador. Vamos a ver en esta oportunidad los caracteres de este procedimiento administrativo sancionador y también las etapas de este procedimiento, pero vistos desde la perspectiva de la ley 27444. Tenemos en principio que definir qué es el procedimiento administrativo sancionador. Cuando hablamos del procedimiento administrativo sancionador, debemos tener en cuenta que ¿qué es el procedimiento administrativo en la ley 27444? Según la ley 27444, el procedimiento administrativo es el conjunto de actos y diligencias tendientes a la emisión de un acto administrativo. Este procedimiento administrativo puede ser de dos tipos: los que son iniciados a instancia de parte y los que son iniciados de oficio. Uno de los procedimientos administrativos que es iniciado de oficio es el procedimiento administrativo sancionador, que no es más que aquel procedimiento administrativo iniciado de oficio por las autoridades administrativas ante la presunta comisión de una eh, conducta infractora que tipifica como una infracción administrativa, generando actos y diligencias tendientes a la emisión de un acto administrativo final que absuelva o en su caso imponga una sanción administrativa a los administrados. Es importante indicarles que en cada entidad pública podemos encontrar procedimientos administrativos sancionadores, por lo que tenemos una multiplicidad de procedimientos administrativos sancionadores a nivel nacional. Sin embargo, esta multiplicidad de procedimientos administrativos sancionadores siempre debe observar la normativa prevista para el procedimiento administrativo sancionador en la ley 27444. Prueba de ello es que el segundo párrafo del artículo 247.2 del artículo 247 del tubo de la ley 27.444 dice expresamente lo siguiente: los procedimientos especiales, se refiere a los procedimientos administrativos especiales, no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en este capítulo. ¿Y a qué se refiere ese capítulo de la ley 27444? Al capítulo 3 sobre procedimiento administrativo sancionador. Es decir, que a nivel nacional, los procedimientos administrativos sancionadores especiales no pueden establecer derechos menores a los que están previstos en el capítulo 3 sobre procedimiento administrativo sancionador previsto en la ley 27444, actualmente regulado por TUO, que es el Decreto Supremo 004-2019-YUS. Otra situación importante antes de continuar con esta exposición es indicarles que uno de los procesos que también es muy hablado en estos casos, al lado del procedimiento administrativo sancionador, es el procedimiento administrativo disciplinario. En el Perú, el procedimiento administrativo disciplinario propiamente dicho se regula por la Ley del Servicio Civil y se le denomina PAD, procedimiento administrativo disciplinario. Este tipo de procedimientos es aquel procedimiento aplicable a los servidores públicos. Y este procedimiento administrativo disciplinario se le aplica los mismos principios previstos para el procedimiento administrativo sancionador en la ley 27444. Actualmente, estos procedimientos están a cargo por el órgano de apoyo de Secretaría Técnica con la que cuenta cada entidad pública. Pero antes podíamos encontrar procedimientos administrativos sancionadores denominados PAS, pero estos procedimientos administrativos sancionadores denominados PAS eran seguidos por las autoridades de la Contraloría General de la República, lo cual terminaba en el Tribunal de Funciones de Responsabilidad Funcional,
del Estado que se encontraba dentro de la Contraloría General de la República. Actualmente estos procedimientos administrativos sancionadores a cargo de la Contraloría General de la República están suspendidos. Sin embargo, ya se ha emitido un nuevo reglamento, se está convocando para ocupar los cargos del Tribunal Superior de Responsabilidad Funcional, pero actualmente todavía está inactivo. Pero no debemos confundir este PAS que se sigue por la Contraloría contra un servidor público o funcionario público con el procedimiento administrativo sancionador que está previsto en la Ley 2744. Este procedimiento administrativo sancionador está referido a las infracciones que cualquier administrado puede eh, cometer. Ejemplo, en una vereda coloco yo unos carteles que ocupan toda la vereda. A través de una fiscalización, algún representante de la municipalidad podría requerirme que retire esos materiales. Y en caso de no retirarlos, incurriré en una infracción administrativa que podría acarrearme una sanción administrativa, por ejemplo, de multa. Es ese procedimiento administrativo sancionador previsto en la ley 27444 al que nos vamos a hacer referencia en este caso. Para esto vamos a hacer un análisis eh, exegético de dos artículos esenciales en la ley 27.444. Nos referimos al artículo 254, denominado caracteres del procedimiento administrativo sancionador, y al artículo 255, referido a las fases a la tramitación del procedimiento administrativo sancionador. Entonces, en base a eso, vamos primero a disgregar el artículo 254, que en su parte inicial indica lo siguiente, en el numeral 254.1 dice: para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por. Entonces, en este caso, nos dice que toda autoridad administrativa en el Perú que tenga dentro de sus competencias el ejercicio de un procedimiento de la potestad sancionadora, necesariamente está obligada a seguir todo el procedimiento administrativo sancionador que está previsto en una norma con rango de ley o en su caso por una norma reglamentaria, siempre que una norma con rango de ley haya permitido a la autoridad administrativa que a través de la vía reglamentaria regule un procedimiento administrativo sancionador. Entonces, lo que nos pretende aquí hacer ver es de que las fases de todo procedimiento administrativo sancionador, ya sea general o en su caso los procedimientos administrativos especiales, deben responder a un requisito básico que debe observar todo acto final que absuelva o en su caso imponga una sanción al administrado. Y este requisito básico es el de procedimiento regular. Implica que antes de la emisión de un acto administrativo sancionador, este debe ser conformado mediante el cumplimiento de un procedimiento administrativo sancionador previsto previamente a su generación. Es principio de legalidad. Antes de imponer una sanción, debemos observar todo un procedimiento administrativo que garantice el derecho a un debido proceso a los administrados. Luego de esto tenemos el artículo 254, el numeral 254.1, inciso 1, de la misma ley 27444, y nos dice lo siguiente: el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por, ahora ya nos dice la primera característica, diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la aplicación de la sanción. Entonces encontramos que todo procedimiento administrativo sancionador en el Perú debe contar con dos fases, una fase de instrucción y una fase de decisión, fase instructora o fase decisora. En la fase instructora o de instrucción, lo que hace la autoridad administrativa es actuar los medios de prueba de descargo ofrecidos por el administrado o en su caso actuar los medios de prueba de cargo.
todo basado en que en el principio de verdad material. Y también debe tenerse en cuenta, en relación a los medios de prueba de descargo del administrado, el principio de presunción de veracidad. Nos dice, los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución serán realizados de oficio por la autoridad a cuyo cargo se tramite el procedimiento de evaluación previa, sin perjuicio del derecho de los administrados a proponer actuaciones probatorias. Una vez culminada toda esta fase de recolección de medios de prueba, de pruebas, que tienen como objeto desvirtuar el principio de licitud, esto es el principio de presunción de inocencia en el ámbito del derecho administrativo, pasamos a la fase decisora. Y en la fase decisora lo que se busca es la emisión de una resolución que ponga fin al procedimiento administrativo sancionador que debe cumplir con los requisitos de todo acto administrativo. Esto es procedimiento regular, objeto o motivación, objeto o contenido, motivación, finalidad pública y competencia administrativa. Tanto en la fase instructora como la fase de decisión o decisora deben estar a cargo de autoridades administrativas diferentes, una autoridad que instruye y una autoridad que decide. Esto es tan importante que inclusive es considerado como parte del derecho a un debido procedimiento, desde que el artículo 248, inciso 2 del TUO de la Ley 27444, indica lo siguiente: no se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben, allí establece una obligación, establecer la debida separación entre la fase instructora y la fase sancionadora o de decisión, encomendándolas a autoridades distintas. Esto es para garantizar el principio de imparcialidad por parte de las autoridades administrativas respecto de una infracción administrativa que se viene investigando. El artículo 254, numeral 254.1, inciso 2 del TUO de la Ley 27444, nos dice lo siguiente: para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido, caracterizado por considerar que los hechos probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a las entidades en los procedimientos administrativos sancionadores. Vuelvo a repetir, esta segunda característica dice, considerar que los hechos probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a las entidades en los procedimientos administrativos sancionadores. Cuando habla de resoluciones judiciales firmes, no se limita solo a las resoluciones judiciales que se pueden emitir en un procedimiento, en un proceso penal, sino que también se puede extender a lo que se puede obtener en un proceso civil, un proceso laboral o un proceso de familia. Entonces, si un juez se pronuncia en una resolución que ha pasado con autoridad de cosa juzgada, los hechos que están probados y contenidos en esa resolución vinculan necesariamente a las autoridades administrativas en el procedimiento administrativo sancionador que ellos están llevando. Esto es importante. En este caso no hablamos del principio de non bis in idem, que no se estaría afectando ni tampoco sería de aplicación. Lo que estamos hablando es de una característica del procedimiento administrativo sancionador. Para finalizar esta parte, debe verificarse que no dice sentencias judiciales firmes, dice resoluciones judiciales. Por lo tanto, un auto podría contener un hecho probado y como tal vincularía, si el auto es cosa juzgada, vincularía a las autoridades administrativas en un procedimiento administrativo sancionador. El artículo 254, numeral 254, inciso 3, de la ley 27444 nos establece otra característica y dice, notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos pueden constituir
y la expresión de las sanciones que en su caso se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia. Esto es importante desde que nos dice notificar al administrado. Es decir, debemos notificarle al administrado, por ejemplo, con el acto de apertura de inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Pero esta notificación no puede ser una notificación cualquiera. Tiene que ser una notificación válida y legalmente realizada. Si no es válida ni legalmente realizada, se notifica al administrado en un domicilio que no es un domicilio, entonces no se produce una notificación válida. Y si no se produce una notificación válida, el procedimiento administrativo sancionador es nulo. ¿Cómo hacemos valer esto? A través de un pedido de notificación defectuosa. Otra situación también importante, con la notificación, con la notificación del acto de apertura de procedimiento administrativo sancionador, recién se da inicio al procedimiento administrativo sancionador. El procedimiento sancionador no se inicia con la emisión de la resolución de apertura, sino con la notificación de la resolución de apertura. Y nos dice que esta notificación válidamente realizada debe contener los hechos que se imputan al administrado a título de cargo. Esto es para verificar si existe causalidad. Esto es que si mi persona como administrado cometió la acción u omisión que se está imputando. Segundo, la calificación de las infracciones que los hechos de cargo imputados puedan constituir. Es derecho del administrado saber que la conducta que se le imputa tipifica en determinada norma. Si sabemos la norma, podemos establecer si existe tipicidad o no. La expresión de las sanciones que se le pudiera imponer. Esto con la finalidad de que el administrado pueda hacer uso de las atenuantes de responsabilidad administrativa y en su caso verifique los criterios de graduación de la sanción administrativa. Pues dice, la autoridad competente que impone la sanción. Porque es importante saber quién es la autoridad que nos va a imponer la sanción. Es importante por cuanto podría el administrado verificar una situación de una causal de abstención, por la cual la autoridad administrativa debería abstenerse de conocer el procedimiento administrativo sancionador, por existir alguna causal, por ejemplo, por enemistad manifiesta. La norma que atribuye la competencia para imponer la sanción. Esto también es importante, porque verificamos que la autoridad no tiene competencia para imponer una sanción, el administrado solicitará la inhibición de la autoridad en el conocimiento del procedimiento administrativo sancionador que se sigue en su contra. Otra característica es la prevista en el inciso 4 de este artículo 254, numeral 254.1 de la ley 27444, que nos dice, otorgar al administrado un plazo de 5 días para formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico conforme al numeral 173.2 del artículo 173, sin que la abstención del ejercicio de este derecho pueda considerarse elemento de juicio en contrario a su situación. ¿Qué implica esto? Que si yo no contesto, no presento mis descargos o alegaciones en la apertura del procedimiento administrativo sancionador, no se puede indicar que este silencio constituye una aceptación de los cargos que se me están imputando. Ahora, esta misma norma nos remite al artículo 173.2 del TUO de la ley 2744, que nos dice lo siguiente: corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testigos, inspecciones y demás diligencias o aducir alegaciones. Pues, ¿qué implica esto? Que en los descargos que presente el administrado en el procedimiento administrativo sancionador, este puede ofrecer todos los medios probatorios que le permite la ley: declaraciones de parte, declaraciones de testigo, inspecciones administrativas, pericias, documentos y en relación a los documentos su exhibición, su cotejo, su reconocimiento y los informes. También se podría pedir la emisión de informes. El artículo 172 del TUO de la ley 27444 nos habla de lo siguiente: los administrados pueden en cualquier momento del procedimiento formular alegaciones.
aportar los documentos u otros elementos de juicio los que serán analizados por la autoridad a resolver. ¿Esto qué implica? Que no existe preclusión en los procedimientos administrativos. Dice, en los procedimientos administrativos sancionadores o en caso de actos de gravamen para el administrado, se dicta resolución solo habiéndole otorgado un plazo perentorio no menor de 5 días para presentar sus alegatos o las correspondientes pruebas de descargo. Entonces, una vez que te notifican la apertura del procedimiento administrativo sancionador, tienes el plazo de 5 días para presentar tus descargos, también denominados alegaciones. El artículo 154, ya en el numeral 154.2 del tubo de la ley 27444, establece lo siguiente. La administración revisa de oficio las resoluciones administrativas fundadas en hechos contradictorios con los probados en las resoluciones judiciales con calidad de cosa juzgada, de acuerdo con las normas que regulan los procedimientos de revisión de oficio. ¿Se dan cuenta de la importancia de esta norma? Es como si estaríamos hablando de la posibilidad de, por hacer una analogía, la posibilidad de poder pedir una revisión de una resolución administrativa que ya ha quedado firme. ¿Por qué? Porque ha salido una resolución judicial firme, con calidad de cosa juzgada, que contiene hechos probados que contravienen a lo que está indicado en la resolución administrativa. Es como como recurso de revisión en la vía penal. En este caso dice que regulan los procedimientos de revisión de oficio. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Veamos, uno de estos procedimientos de revisión de oficio es la declaración de nulidad de oficio de un acto administrativo. Allí no te dice que vas a interponer un recurso administrativo, sino que podrías solicitar que la autoridad administrativa declare la nulidad de oficio de un acto administrativo en vía de revisión por cuanto los hechos indicados en esa resolución administrativa son contradictorios a los hechos contenidos en una sentencia judicial firme y con calidad de cosa juzgada. ¿Qué nos dice este artículo 213? Nos dice, el plazo para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe a los 2 años, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos. Hasta ahí uno puede decir, ya me sancionaron, ya pasó más de 2 años y ahora ya no puedo pedir la nulidad, pero la norma continúa y dice, o contado, a partir de estos 2 años recién se van a contar, mira, a partir de la notificación a la autoridad administrativa de la sentencia penal condenatoria firme en lo referido a la nulidad de los actos administrativos previstos en el artículo 10, numeral 4 de la ley 27444. Y ese artículo dice, son vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho los siguientes: los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de la misma. El contenido de la norma que estamos analizando es más amplio, pero encontramos una aplicación más específica cuando se emite una sentencia penal condenatoria firme. Y en allí nos está diciendo que el plazo de los 2 años para declarar la nulidad de oficio de una resolución administrativa recién se empiezan a computar a partir de la notificación de esta sentencia penal condenatoria firme. Entonces, esto también puede ser para beneficiar al administrado como también para desfavorecerlo. Entonces, es una norma que merece bastante atención y bastante cuidado en su aplicación, porque también debemos entender que no podríamos agravar la situación de un administrado que ha sido sentenciado, pero sí podríamos mejorar su situación si ha sido sancionado administrativamente. Hecha esta precisión, ahora pasemos a hablar sobre el artículo 255 del tubo de la ley 27444. Y este artículo 255, en su inciso 1, establece que las entidades, en el ejercicio de su potestad sancionadora, se ciñen a las siguientes disposiciones. Dice 1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia administrativa. Esto nos lleva a establecer los tipos de procedimiento
administrativo conforme a su forma de iniciación. Y esto nos lleva al artículo 114 del TUO de la Ley 27444, que nos dice, el procedimiento administrativo es promovido de oficio por el órgano competente a instancia del administrado, salvo que por disposición legal o por su finalidad corresponda ser iniciado exclusivamente de oficio o a instancia del administrado. De esta manera tenemos que dos procedimientos administrativos por su forma de inicio, a instancia de parte y de oficio. Y un ejemplo de procedimiento administrativo iniciado de oficio es el procedimiento administrativo sancionador. Y la norma nos dice que este procedimiento sancionador se inicia de oficio motivado por las siguientes acciones. Por propia iniciativa de la autoridad administrativa, luego de una actividad de fiscalización, el órgano competente para aperturar el procedimiento sancionador dispone la apertura de procedimientos administrativos sancionadores. Como consecuencia de una orden superior, el titular de la entidad toma conocimiento de una infracción administrativa, inmediatamente pone en conocimiento del órgano competente para que eh, inicie de considerarlo el procedimiento sancionador. Dice, como consecuencia de la petición motivada de otros órganos o entidades públicas. El jefe de administración de una entidad comunica al órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador. O en su caso, el alcalde de una municipalidad comunica al órgano competente de un gobierno regional la comisión de una infracción administrativa. Y por último nos dice, como consecuencia de una denuncia administrativa. La denuncia administrativa no es el inicio del procedimiento administrativo sancionador, solamente es el conocimiento a la autoridad competente de la posible y presunta comisión de una infracción administrativa. Y una denuncia administrativa implica una investigación preliminar que podría dar lugar a un procedimiento administrativo sancionador. Otro tema importante son las acciones previas. El artículo 255, inciso 2, nos dice, se ciñen a las siguientes disposiciones de los procedimientos sancionadores. Con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento administrativo sancionador, se podrán realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su iniciación. Esto es lo que denominamos aquí acciones previas, investigación preliminar, actuaciones preliminares. Entonces, esos son sinónimos. Y esto, si ustedes lo leen, dice, puede la autoridad realizar una investigación preliminar. Entonces, en principio, por regla general, es una facultad de la autoridad administrativa realizar una investigación preliminar o no. Si no lo realiza, no implicará la nulidad del procedimiento administrativo sancionador. Pero existen excepciones, por ejemplo, la contenida en el artículo 116, numeral 116.3 del TUO de la Ley 27444, que dice, su presentación, refiriéndose a la denuncia administrativa, obliga a practicar las diligencias preliminares necesarias. Entonces, si se presenta una denuncia administrativa, necesariamente se debe dar inicio a diligencias preliminares, que no son más que las actuaciones previas al inicio de un posible procedimiento administrativo sancionador. Como inicio del procedimiento administrativo sancionador encontramos el artículo 255, inciso 3, que dice, decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente, para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a 5 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación. Queremos poner especial énfasis en lo siguiente. ¿Desde cuándo se considera iniciado un procedimiento administrativo sancionador y por qué es importante? Determinar desde cuándo se inicia el procedimiento administrativo sancionador es importante para efectos de establecer si hay prescripción o no de la acción administrativa. Y esto nos lleva a lo previsto en el artículo 252, numeral 252.2 del TUO de la Ley 27444, que dice, el cómputo del plazo de prescripción solo se suspende con la iniciación del procedimiento administrativo sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que le sean imputados a título de cargo.
Entonces, la notificación del acto de apertura del procedimiento sancionador es el inicio del procedimiento sancionador y con esta notificación que debe ser válida, bueno, se suspende el plazo de prescripción. No dice interrumpir, porque es posible que el plazo de prescripción, cuando un proceso sancionador esté suspendido por 25 días, sin culpa del administrado, se reanuda el plazo de prescripción. Otra, Otro dato importante respecto de la lectura de este artículo nos dice que, que puedo presentar mis descargos en un plazo que no podrá ser inferior a 5 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación. Esto podría llevarnos a entender, si hoy día me notifican, desde hoy, que es la fecha de notificación, cuento los 5 días hábiles. Eso no es correcto. Debemos realizar una interpretación sistemática que nos lleva al artículo 144 del TUO de la Ley 27444, que indica lo siguiente: el plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la notificación. Entonces, los 5 días para presentar los descargos o alegaciones se computan a partir del día siguiente de la notificación del acto de apertura de procedimiento sancionador. El artículo 255, inciso 4, del TUO de la Ley 27444 dice lo siguiente: vencido dicho plazo, se refiere vencido al plazo para presentar los descargos, o con el respectivo descargo o sin él, ¿sí?, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción. Esto nos lleva a hablar del principio de verdad material, que es el principio que debe observar la autoridad que instruye el procedimiento sancionador al momento de realizar la actividad probatoria. Por este principio, que está previsto en el artículo 4 del título preliminar numeral 1.1 de la Ley 27444, dice: en el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. Esto habilita a que la autoridad administrativa que instruye, en aras del principio de verdad material, pueda requerir medios de prueba de oficio en el procedimiento administrativo sancionador, siempre y cuando se tenga por finalidad una finalidad pública. Si se verifica que lo hace con la sola intención de perjudicar al administrado, estaríamos en una enemistad manifiesta que podríamos solicitar la abstención de la autoridad que instruye, por que existe una causal de abstención de enemistad manifiesta, que está tratando de hacer primar el interés privado sobre el interés público. Informe final de instrucción. El artículo 255, inciso 5 del TUO, en su primer párrafo del TUO de la Ley 27444, nos dice lo siguiente: concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del procedimiento concluye determinando la existencia de una infracción y, por ende, la imposición de una sanción o la no existencia de infracción. La autoridad instructora formula un informe final de instrucción en el que se determina de manera motivada las conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción y la sanción propuesta, o la declaración de no existencia de infracción conforme corresponda. En este caso nos habla del informe final de instrucción, que es realizado por la autoridad que instruye. Recordemos la fase de instrucción. Pero en esta elaboración de este informe también debe complementarse lo indicado en esta norma con lo dispuesto en el artículo 191 del TUO de la Ley 27444. Dice: cuando fueren distintas las autoridades instructoras de la competente para resolver, la instructora prepara un informe final en el cual recogerá los aspectos más relevantes del acto que lo promovió, así como un resumen del contenido de la instrucción, análisis de la prueba instruida, y formulará en su concordancia un proyecto de resolución. Entonces, el informe final de instrucción también implicará la elaboración de un proyecto de resolución, ya sea absolviendo o sancionando al administrado.
Una situación respecto a este informe final de instrucción es que no se indica si dicho informe es vinculante para las partes. Por lo tanto, al no haber ninguna indicación respecto a este informe final de instrucción, nos remitimos al artículo 182 del TUO de la Ley 27444. Dice, los informes administrativos pueden ser obligatorios o facultativos y vinculantes o no vinculantes. Los dictámenes e informes se presumirán facultativos y no vinculantes con las excepciones de ley. Entonces, el informe final de instrucción es facultativo y no es vinculante. Es decir, no vincula en sus decisiones a la autoridad que va a imponer la sanción o en su caso va a absolver. Notificación del informe y actuaciones complementarias. El artículo 255, inciso 5, segundo párrafo, indica, las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se rigen por las siguientes disposiciones. Recibido el informe final de instrucción se refiere, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción puede disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que las considere indispensables para resolver el procedimiento. El informe final de instrucción debe ser notificado al administrado para que formule sus descargos en un plazo no menor de 5 días hábiles. ¿Esto qué implica? Nos está diciendo, uno, eh, no solamente puedes presentar descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, sino que también puedes presentar descargos cuando te notifican el informe final de instrucción. Entonces, dos veces, en el procedimiento sancionador existen dos etapas en las cuales puedes presentar tus descargos. Importante también es indicar de que al ser un informe administrativo, no sería pasible de recursos por parte del administrado. Puede ser que al administrado le notifiquen el informe final con la opinión de sanción y éste interponga un recurso. Deberá entenderse que esto es una cuestión que debe ser materia de pronunciamiento en la resolución final, ya sea que absuelva o que sancione al administrado, porque los informes son actos de administración. No dice la norma que estamos bajo comentarios sobre el pedido de informe oral. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que sí es posible esto en base al el artículo 4, numeral 1.2 del TUO de la ley 27444, que dice que como garantía del debido procedimiento administrativo está el derecho a solicitar el uso de la palabra. Y por último, tenemos la resolución final. El artículo 255, inciso 6 del TUO de la ley 27444 nos dice, la resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano u entidad que formuló la solicitud o a quien denunció la infracción de ser el caso. Esto debe ser complementado con el artículo 258 del TUO de la ley 27444. Dice, en la resolución que ponga fin al procedimiento no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. Entonces, está hablando del principio de congruencia, que debe observarse también en el procedimiento sancionador. Dice, la resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa. Por regla general, en todo procedimiento administrativo sancionador, la resolución que te impone una sanción administrativa no se ejecuta, sino hasta que termine la vía administrativa. Esto es el agotamiento de la vía administrativa. En relación a la comunicación que se debe realizar de la resolución final al denunciante, debemos tener en cuenta que el artículo 116 del TUO de la ley 27444 establece la facultad del administrado de presentar una denuncia administrativa que comunique la posible comisión de actos administrativos. Y esta norma dice, sin que por esta actuación se considere al administrado denunciante como sujeto del procedimiento administrativo. ¿Esto qué implica? Que el denunciante al que se le notifica la resolución final, imaginemos absolviendo a la autoridad al administrado, no podría el denunciante interponer un recurso administrativo, porque para la interposición de recurso, primero se debería ser sujeto del procedimiento, situación que no es la del denunciante. Y asimismo, para
ejercer la facultad de contradicción, el artículo 120, numeral 120.2, exige, de la ley 27444, exige que se debe tener un interés legítimo, personal, actual y probado. Entonces, como no tengo interés legítimo ni personal porque no soy sujeto, el denunciante no podría interponer un recurso administrativo contra una resolución que absuelve a otro administrado en el procedimiento sancionador. Para finalizar, eh, tenemos en pantalla un cuadro que es el resumen de lo que estamos hablando, que son las etapas del procedimiento sancionador. Tengamos en cuenta que se inicia con una investigación preliminar, que es una facultad del administrado. Después se emitirá la resolución de inicio del procedimiento sancionador. Se notifica esta resolución. El administrado investigado tiene 5 días para presentar sus descargos. Realiza la actividad probatoria por el órgano de instrucción, quien emite el informe final de instrucción. El informe final de instrucción se remite al órgano de decisión, quien recepciona el informe final de instrucción. Se notifica el informe final al administrado presunto infractor para que presente sus descargos en 5 días hábiles. Este puede solicitar informe oral, que es una facultad del administrado. Se puede realizar la audiencia de manera presencial o virtual según lo solicite el administrado. Se realizan actuaciones complementarias dispuestas por el órgano de decisión, que es una facultad, y por último se emitirá una resolución que sanciona o que absuelve al administrado. Pues con esto nosotros culminamos nuestra participación respecto del procedimiento administrativo sancionador. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, doctor José María Pacori. Recordarle al público conectado que al finalizar las ponencias habrá una ronda de preguntas. Si tienen alguna, pueden realizarla a través del chat indicando para qué expositor va dirigida. Continuando con la programación, damos pase ahora a la participación y exposición del doctor Javier Mateo Soriano, quien es magíster en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, capacitador en temas vinculados con derecho administrativo sancionador, gobierno abierto, políticas de integridad pública y control gubernamental. Ponente académico y autor de diversas publicaciones en revistas jurídicas del país. Actualmente se desempeña como asesor legal de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de la Secretaría General del Ministerio de la Producción. Adelante, doctor Mateo, cuenta usted con 35 minutos para el desarrollo de su exposición. Su audio, doctor. Perdón. Gracias, Jimmy. Buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecer al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y a la vez felicitarlos por promover este tipo de eventos que son tan importantes para la ciudadanía en general. Paso a compartir mi diapositiva, Jimmy. Sí, doctor. Tiene acceso. Se puede ver, ¿cierto? Sí, doctor. Solo dele a ampliar para poder verlo completo. A ver. Lo he puesto F5, ¿ya está ampliado? ¿Se puede ver así o no? No, aún ha quedado con... De repente deje de compartir y lo coloca nuevamente. Ok. Me indican en el chat, doctor, que sí se puede visualizar. ¿Se puede ver, en todo caso? Sí. Ya, A ver, genial. continuemos, no hay problema. Pues bien, comencemos. Muy bien, como ya sabemos y como bien lo ha expuesto el doctor Pacori,
digamos, ya han realizado parte del procedimiento administrativo sancionador. Dentro de este procedimiento administrativo sancionador hay unas reglas específicas vinculadas con el tema de la prescripción y la caducidad, que se han introducido ya desde hace, bueno, que se han introducido que están allí reguladas desde la aparición de la 27444, en el caso del tema de la prescripción, pero que se ha venido desarrollando posteriormente con las distintas modificaciones que se han dado a través de los decretos legislativos. Ahora, como bien sabemos, el transcurso del tiempo en realidad genera ciertas consecuencias en las situaciones jurídicas de la ciudadanía o de las personas en general. A través de ese transcurso de tiempo se puede perder derechos para accionar, por ejemplo, se puede adquirir ciertos bienes, en el caso, por ejemplo, de la prescripción adquisitiva de dominio y en el ámbito civil, pero en el derecho administrativo sancionador, ese transcurso del tiempo también genera efectos. Genera efectos entre la vinculación de la administración pública y de la ciudadanía en general. Por ejemplo, el transcurso del tiempo y la inactividad de la administración puede evitar que se persiga y que se castigue ciertas conductas consideradas infractoras a la norma de parte de la administración, o puede evitar también que se resuelvan ciertos procedimientos, en el caso, por ejemplo, de la caducidad. Y eso es un poco lo que queremos saberlo ahora de forma breve, qué es lo que nos dice un poco el tribunal, qué es lo que nos dice un poco la doctrina sobre estas figuras jurídicas, y qué es lo que nos dice también la norma en general, que es la que está regulada en el tubo de la LPAG. Ahora, con respecto a la prescripción, ¿qué nos dice el tribunal? Hay una sentencia del año 2005 que si bien fue resuelta por un tema penal, me parece que podría ser abarcable también al tema del derecho administrativo sancionador, toda vez que, digamos que el jus puniendi, como sabemos, el jus puniendi es único, ya se manifiesta tanto de forma penal como en el ámbito sancionador. Ahora, esta sentencia lo que nos dice es que la prescripción, desde un punto de vista general, es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones, y desde la óptica penal es una causa de extinción de la responsabilidad fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos, o la renuncia al estado al jus puniendi en razón de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de la misma. Es decir, que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y con él la responsabilidad del supuesto autores del mismo. Quedémonos con este último párrafo con respecto al tema sancionador, por cuanto lo que indica esta sentencia, por ejemplo, es que la prescripción en sí limita la potestad punitiva del Estado. En el caso del ámbito sancionador, como les había hecho mención, extingue o evita que se pueda perseguir ciertas conductas infractoras, evita que se pueda imponer una sanción a ciertas conductas infractoras, o evita que se pueda ejecutar también una sanción ya impuesta anteriormente. Ahora, ¿qué nos dice, por ejemplo, también la doctrina española, en este caso Gómez de Mercado en su libro de Prescripción y Caducidad del año 2007? Lo que nos indica es que la potestad sancionadora de la administración puede perderse y no ser ya efectiva por el transcurso del tiempo, dando lugar a la prescripción extintiva de las infracciones o de las sanciones, según la administración pierde el derecho a sancionar una infracción o ejecutar una sanción de impuesto. Como bien se indica acá, el transcurso de tiempo puede generar eso. Puede generar que la inactividad de una administración evite que esto pueda determinar la infracción y evite también que se pueda sancionar la conducta. Bien. Ahora, ¿cuál es la justificación de la prescripción? Ahora, según doctrina, habrían dos elementos que serían la justificación de la aplicación de la prescripción. Uno de ellos vendría a ser la seguridad jurídica y la otra la eficacia. Ahora, esto tendríamos que verlo con cuidado dependiendo de qué perspectiva queremos verlo, ¿no? Digamos, desde la perspectiva del ciudadano podría considerarse la seguridad jurídica, toda vez que una persona, un administrado en general, un particular que haya cometido una infracción no puede estar, digamos, tener la incertidumbre toda la vida de cuándo se le va a imponer una sanción. En tal sentido, esa amenaza de sanción que puede tener
la administración tiene que tener un límite de tiempo, tiene que finalizar, tiene que cerrar. No se puede perjudicar de esa forma a los ciudadanos, de no saber cuándo se le va a sancionar por alguna conducta irregular que pueda haber cometido. Por eso que se le considera un poco a esta justificación, a este tema de la seguridad jurídica, como una especie de garantía que le beneficia al ciudadano. Ahora, desde el ámbito de la eficacia, desde el punto de vista de la administración pública, se dice que una de las justificaciones es la eficacia, en virtud de que, como sabemos, bueno, los que estamos en la administración pública ya bastante tiempo, que lo que no sobra en la administración pública son los recursos. En tal sentido, la administración pública tiene que optimizar aquellos recursos y de repente enfocar sus esfuerzos en aquellas infracciones que son recientes, que son de más fácil detección y sanción, podría decirse, y en tal sentido tiene que enfocarse en eso en vez de conductas infractoras que de repente pasaron hace algún tiempo atrás y que son de más difícil detección y sanción. Pues bien, estos dos elementos son las justificaciones que nos indica al menos la doctrina, que se ha puesto un consenso al respecto, tanto la seguridad jurídica como la eficacia. ¿Qué nos dice ya en sí el tubo de la LPAG con respecto a la prescripción? Pues bien, lo que nos dice el tubo del LPAG es que la facultad que tiene la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, y en caso de ello no hubiera sido determinado, dicha facultad prescribirá los 4 años. O sea, aquí hay que tener claro algo, que en principio el plazo para determinar la existencia de infracciones administrativas se establecen a través de leyes especiales o a través de normas con rango de ley. No, digamos, en principio no serían los 4 años que establece acá. Si es que esto no estuviese regulado en estas leyes especiales o en las normas con rango de ley, allí recién podría aplicar esta normativa que indica que son los 4 años. ¿No? Porque muchas veces se confunde y se piensa que el plazo de prescripción o el plazo prescriptorio en este caso serían o por regla general o en principio de 4 años. Bueno, no es tanto así. En principio hay que darle una interpretación distinta. Vale precisar que el plazo que mande, en este caso la que establece la ley especial. Si es que esto no está regulado en una norma especial, en tal sentido recién podría entrar el tubo del LPAG y establecer los 4 años que indican aquí. Ahora, ¿desde cuándo se va a iniciar el cómputo de plazo de esta prescripción? Bueno, al respecto, sobre este punto, ya con el decreto legislativo, me parece que el 1272 ya se han precisado los tipos de infracciones. Anteriormente eso había cierta confusión sobre desde cuándo se podía contabilizar, porque no estaba muy bien desarrollado qué tipo de infracciones había o estaba regulado en la LPAG. Ahora, la normativa actual lo que hace es hacer una clasificación entre infracción instantánea, infracciones permanentes, infracciones continuadas. Y lo que nos indica, por ejemplo, es que vamos a desarrollar un poco qué es en sí, cuáles son las definiciones de este tipo de infracciones, en principio. Doctor Mateo, disculpe, el PPT se ha quedado en la primera presentación. De repente podría dejar de compartir y volver a hacerlo para que pueda nivelar en la ponencia, en la lámina que debería de estar. Ok. ¿Cómo lo dejo de compartir, Jimmy? Que no puedo hacerlo. A ver. Ya, ahora sí, doctor, a ver, vuelva a compartir. Ok. Ajá, ok. Ahora sí sí está se bien, puede. doctor. Sí, ahora sí está bien. Bueno, se puede ver, ¿cierto? Ahora sí. Sí, ahora sí, doctor, continúe. Gracias. Ok, genial. Pues bueno, como les había indicado, hay 3 tipos de infracciones reconocidas en el tubo de la LPAG. Una de ellas es la infracción instantánea. Lo que nos dice la infracción instantánea, o qué es una infracción instantánea, pues una infracción instantánea se produce cuando la conducta que lesiona
o pone en peligro el bien jurídico que se protege, se consuma en un momento concreto, sin que se produzca una situación jurídica antijurídica duradera. O sea, en este caso la conducta infractora que se da se consume en un momento concreto, como bien dije, en un momento específico, y ahí culmina. Por ejemplo, un ejemplo de esto podría ser, de repente, cuando un vehículo no respeta las reglas de tránsito, un vehículo que está circulando no respeta las reglas de tránsito, y en tal sentido se pasa a la luz roja. Pues bien, allí, digamos, eso podría ser un ejemplo de infracción instantánea, ya que esto se consuma en un momento determinado, en un momento concreto, y los efectos no se mantienen, sino que culminan allí. Ahora, este tipo de infracción instantánea, la normativa también lo establece así, hace una regulación sobre las infracciones instantáneas con efectos permanentes. Aquí hay que hacer una diferencia entre la conducta infractora de cuándo sucede esto y los efectos que esto pueda generar. En el caso de la infracción instantánea pura, por decirlo de alguna manera, la conducta infractora y los efectos pasan en el mismo momento en un determinado tiempo concreto. No hay una diferencia entre cuándo pasa la conducta infractora y si los efectos se permanecen en el tiempo o no. En el caso de las infracciones instantáneas, por ejemplo, con efectos permanentes, allí sí hay una diferencia. Toda vez que este tipo de infracciones instantáneas, se producen en un momento, pero los efectos pueden permanecer en el tiempo, durante un determinado tiempo también. Un ejemplo, digamos, como para poder verlo mejor, esto se puede dar de repente cuando, ya sea en una calle, por ejemplo, los vecinos por un tema de seguridad, a fin de sentirse más seguros, instalan unas rejas, instalan unas barandas en la calle, y sin permiso de repente sin permiso de la municipalidad. En tal sentido, allí se podría decir que esto podría ser un ejemplo de infracción instantánea con efectos permanentes, toda vez que la conducta infractora se produce en un momento, o sea, se levanta esa baranda, pero los efectos, porque la baranda se queda allí por un día, 2 días, 3 días, 4 días, 3 meses, hasta que la municipalidad lo pueda sacar, los efectos se permanecen, o los efectos se mantienen. Digamos que podría ser esto un ejemplo de este tipo de infracciones con efectos permanentes. Ahora, ya sea que la infracción instantánea es una infracción instantánea pura o una infracción instantánea con efectos permanentes, el plazo de prescripción se empieza a contabilizar desde el día en que la infracción se hubiera cometido. O sea, aquí la normativa sí es clara. O sea, desde que se cometió la infracción, al margen de que los efectos sean permanentes o no, desde allí se empieza a contabilizar el plazo prescriptorio. Ahora, otro tipo de infracción que también regula la normativa es la infracción permanente, la cual vendría a ser aquella infracción en la que la conducta infractora de un administrado se mantiene durante un periodo determinado. En este caso no son los efectos los que se mantienen en un periodo determinado, sino es la propia conducta del administrado. Ahora, un ejemplo de esto podría ser de repente aquella empresa de transporte o aquellas empresas en general que operan durante un determinado tiempo, o sea, no operan un día, operan 2 días, 3 días, 4 días, o sea, durante un determinado tiempo operan sin tener algún permiso, alguna licencia, de repente de circulación, en este caso si fuese un tema de transporte. Porque allí la infracción se mantiene en el tiempo, la conducta está, digamos, el día 1, el día 2, el día 3, sigue cometiendo la misma conducta infractora. Ahora, en este caso, la prescripción se va a iniciar a contabilizar desde que finaliza la conducta infractora, una vez que finaliza. Otro tipo de infracción, que también está establecida en la normativa, vendría a ser las infracciones continuadas. En estos casos, digamos, quizás estas sean las más complejas de explicar. En estos casos en estos casos existen diferentes conductas de un administrado, de un particular, cada una de las cuales constituye o podría constituir por separado una infracción, pero que se consideran como una única infracción siempre y cuando formen parte de un proceso unitario, ¿no? O sea, en este tipo de infracciones, por ejemplo, se afecta al mismo bien jurídico protegido, este conjunto, estas distintas conductas, así como se transgrede la misma norma.
no sé, un ejemplo que pone de repente la doctrina son aquellas concertaciones que puedan existir de repente para las compras públicas, en el cual distintos postores se ponen de acuerdo a fin de defraudar al Estado. ¿Qué podría ser? Ya que hay distintas conductas que ellos realizan por separado, pero que todas ellas estarían tipificadas como un tema de concertación a fin de defraudar al Estado. Ahora, en este caso, la prescripción se produce desde el día en que se realizó la última acción constitutiva de la infracción. O sea, estos son los plazos que indica en sí la normativa desde cuándo se va a contabilizar el tiempo para la aplicación del plazo prescriptorio. Ahora, la normativa también lo que nos indica es que el plazo de prescripción puede suspenderse. Y lo que nos indica es que el cómputo del plazo de prescripción solo se suspende con la iniciación de procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo. O sea, una vez que, digamos que lo que va a suspender este plazo prescriptorio es el inicio de un procedimiento sancionador. Pero no solamente el inicio, sino que tiene que ser este inicio tiene que ser comunicado, tiene que ser informado hacia la persona, hacia el particular, hacia el administrado que habría cometido la infracción. O sea, se le tiene que notificar el cargo en sí, de qué se le acusa, cuál es la infracción que habría cometido, cuánto tiempo tiene de plazo para presentar los recursos, sus descargos en este caso, y quién es la autoridad competente que va a resolver el caso, qué norma había infringido, etc. O sea, digamos, con la iniciación de este procedimiento se puede suspender este plazo prescriptorio. Ahora, la norma también hace referencia que si es que dentro de un periodo de 25 días hábiles la administración no actúa, no realiza alguna actividad en el procedimiento que viene llevando, este plazo se puede volver a reanudar, este plazo suspendido, se puede volver a reanudar, siempre y cuando sea por causa de imputar al administrado, siempre y cuando la administración pública no se haya mantenido nuevamente inactiva. Ahora, pues bien, con el decreto legislativo, que se introdujo en el 2016, que modificó el tubo de la norma en sí, se estableció la regulación sobre la prescripción de oficio, ¿no? O sea, anteriormente a eso no existía una regulación específica sobre, al menos aquí en el tubo, sobre la prescripción de oficio. Lo que existía anteriormente, recuerdo que había sentencias, alguna sentencia me parece del TC aplicada al ámbito penal, había también resoluciones administrativas, me parece que en un decoping, que también habló sobre el tema de la prescripción de oficio en estos temas, pero no estaba, digamos, exegéticamente regulado como está ahora, no estaba, digamos, en una norma positiva, ¿no? Con este decreto legislativo que se dio en el 2016, que no recuerdo si es el 272, se regula esta situación de la prescripción de oficio, aquí en el tubo de la 2744444. Ahora, lo que nos indica la normativa al respecto es que la autoridad en sí puede declarar de oficio la prescripción y puede dar por concluido el procedimiento cuando advierta que se ha cumplido con el plazo para determinar la existencia de infracciones. Si ya pasaron de repente, tomando en cuenta el plazo establecido, por ejemplo, en el tubo del EPG los 4 años, es que no existe una normativa especial, y digamos, si la autoridad se da cuenta de eso, podría de oficio declarar que se ha prescrito la conducta infractora, por lo cual no podría imponerle una sanción, ¿no? Ahora, en el caso de darse ese caso que la conducta infractora ya haya prescrito, y esta no ha sido declarada de oficio, y de todas formas la normativa lo que plantea es que el administrado o los ciudadanos pueden plantear una prescripción, pueden plantear a través de una vía de defensa, ¿no? Bueno, y la autoridad tiene que resolverle sin más plazo que la constatación de los plazos, que en temas formales, y ya no emitir su resolución en base a criterios de fondo. Ahora, otro de los aspectos que también ya se ha agregado es el tema de la prescripción de la exigibilidad de las multas. Recordemos que anteriormente esto tampoco no era exigible. Digamos que la normativa regulaba era la prescripción del tema de la determinación de infracciones.
más no que de las multas, más no de las multas que se puedan haber impuesto. Bueno, esto ya está regulado en la normativa también, ya hace algunos años, y ahora lo que la norma actual nos indica es que la facultad para exigir por la vía de ejecución forzosa el pago de las multas impuestas prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales. Al igual que en el caso anterior que hemos mencionado, o sea, aquí el plazo que impera son la que indican las leyes especiales o las normas con rango de ley. Si esto no hubiese, en tal sentido, tendría que imperar el término de 2 años computados a partir de la fecha en que se produzcan las siguientes circunstancias, como bien indica la norma. 1, de que el acto administrativo mediante el cual se impuso la multa, o aquel que puso fin a la vía administrativa, quede firme. O 2, a partir de que el proceso contencioso administrativo destinado a la impugnación del acto mediante el cual se impuso la multa haya concluido con carácter de cosa juzgada en forma desfavorable para el administrado. Ahora, aquí sí se puede hacer de repente una tingencia, porque solamente, digamos, se pueden prescribir este tipo de sanciones de la multa, este tipo de sanciones que tienen que ver con un carácter pecuniario, como son las multas, y por qué no otro tipo de sanciones. Bueno, la norma no hace mención al respecto, y solamente regula que pueden prescribir la exigibilidad de este tipo de sanciones, ¿no? Ahora, también este tipo de prescripción se puede suspender el plazo que se ha establecido, la norma así lo indica, y lo que nos menciona es que el cómputo de plazo de prescripción se suspende en los siguientes supuestos. 1, cuando inicie el procedimiento de ejecución forzosa, en primer término, el plazo que puede reanudarse también por la paralización del procedimiento luego de 25 días hábiles. Ahora, luego también puede suspenderse con la presentación de la demanda de revisión judicial del procedimiento de ejecución forzosa o cualquier otra disposición judicial que suspenda la ejecución forzosa conforme al ordenamiento vigente, ¿no? Digamos que estos serían los 2 casos en que se puede suspender este plazo de la prescripción, de la exigibilidad de las multas. Doctor Mateo, disculpe que Sí. lo interrumpa. En la diapositiva se ha quedado en la lámina número 6. Voy a dejar de compartir su PPT para que vuelva a ingresar, ¿sí? A ver. Ya, ahora sí está bien. Está en el número 12. Ya. Ok, doctor, continúe. A Gracias. ver, lo he pasado a la caducidad. Digamos que estamos bien. Se puede ver que ahí sale caducidad, ¿cierto? La lámina. No, sale el número 12, suspensión del plazo de prescripción. A ver. Ahora sí, caducidad. Es el correcto, caducidad. Ujú. Ya, se puede ver caducidad en todo caso. Sí, ahora sí, doctor. Bien. Pues bien, hasta lo que hemos hecho mención es lo que se regula en el tubo del LPAG con respecto a la figura de la prescripción. Bueno, ahora vamos a pasar a ver un poco también sobre el tema de la caducidad, en qué consiste esto y cómo está regulado o qué es lo que nos dice la LPAG sobre este tema. Ahora, una aproximación general sobre la caducidad también nos da la doctrina española, por ejemplo, Caballero Sánchez, quien nos dice, la técnica de la caducidad permite en el derecho administrativo no solo limitar en el tiempo los periodos de habilidad en que es posible ejercitar con eficacia un derecho o facultad, sino también controlar la duración de los procesos y procedimientos en general. O sea, como vemos aquí, la figura de la caducidad también está muy vinculada con el tiempo, y lo que nos indica es que a través, que el tiempo en sí, a través de el tiempo es un límite para el manejo, para el desarrollo de los procesos y los procedimientos en general, ¿no? A ver, Caballero Sánchez también hace una clasificación de los tipos de caducidad que existen, bueno, a nivel doctrinario, y que también es importante desarrollarlo toda vez que una de estas aparentemente está regulada en el tubo del LPAG. Ahora, él hace mención, por ejemplo, de la caducidad carga, y al mencionar la caducidad carga hace referencia a que son aquellos plazos cortos para el ejercicio de un derecho en beneficio propio, ¿no? O sea, te hace referencia a aquellos plazos cortos con que de repente cuenta un particular, un administrado, para ejercitar un derecho. Un ejemplo de ello podría ser los plazos para presentar
los recursos administrativos que se puedan presentar, o para presentar de repente también un descargo ante una acusación que se le puede hacer a una persona individual o a un administrado en general. En principio sería, digamos, esta especie de caducidad carga como plazos cortos para que un particular pueda ejercitar un derecho en su beneficio, ¿no? Ahora, la caducidad sanción hace referencia a la extinción del derecho de un particular para realizar cierta actividad debido a su no ejercicio, ¿no? O sea, esto hace mención de que si durante un determinado tiempo no ejercitas tu derecho, entonces este derecho puede ser extinguido. Ejemplo de aquí podríamos indicar, por ejemplo, las pérdidas de concesiones que se dan. Como sabemos, a distintos particulares le dan ciertas concesiones de repente para gestionar una infraestructura, para brindar un servicio público, para explotar un recurso natural. Si es que esto no es ejercitada, este derecho se puede extinguir. Y a esto lo que Caballero Sánchez le llama es caducidad sanción. Ahora, cada una de estas ideas es más desarrollada por la doctrina. Aquí le estamos explicando un poco de forma breve, resumida, y a efectos de la exposición y por el tiempo que tenemos, ¿no? Ahora, hay otro tipo de caducidad, que es la que nos más interesa y es la que aparentemente está regulada en el TUO de la LPAG, que es la caducidad perención. Y esta caducidad hace referencia a que se extingue, o lo que nos hace mención es que se extinguen los procedimientos por inactividad, ya sea del administrado, cuando son procedimientos iniciados de parte, como de la administración en los procedimientos iniciados de oficio, en los pasos. O sea, este tipo de caducidad hace referencia a que los procedimientos administrativos pueden extinguirse, y se pueden extinguir ya sea por inactividad del propio administrado, cuando deja de actuar en el procedimiento que ellos hayan iniciado de parte, como los procedimientos PAS, que es el que estamos viendo, cuando la administración deja de actuar, cuando la administración se vuelve inactiva y no hace nada. Entonces, si en un determinado periodo de tiempo la administración no actúa en el procedimiento que está llevando, o no resuelve, mejor, para ser más preciso, si es que no resuelve dentro de un determinado, estos procedimientos pueden caducar. Y esto es lo que le llama la doctrina como caducidad perención. Las características de este tipo de caducidad vendría a ser, por ejemplo, la automaticidad, porque basta con que se cumpla el plazo establecido en una normativa para que se pueda declarar, para que un procedimiento caduque. Otra de las características es de oficio, porque puede ser declarada de oficio. O sea, no sería necesario en todo caso que algún administrado lo pueda iniciar o solicitar. También se hace referencia a los efectos extintivos, toda vez que lo que se resuelve o lo que se extingue es en sí el procedimiento. Esto sí hay que dejar claro, lo que se extingue en un proceso, con la caducidad es el procedimiento. No se extingue el asunto de fondo, por ejemplo, por ejemplo, mientras una conducta infractora, mientras se lleva adelante un procedimiento para determinar si una conducta ha infringido la norma, ¿no? Y este procedimiento, por ejemplo, ha caducado, ello no quiere decir que esa conducta que haya realizado no haya sido infractora. En tal sentido, mientras esta conducta mientras no haya prescrito, todavía la administración pública puede iniciar otro procedimiento y seguir haciendo la investigación de esa conducta. Ahora, precisar también que no aplica para los procedimientos recursivos, ¿no? Ahora, ¿por qué hacemos mención de este tipo de caducidad? Y con estas características, porque aparentemente esta es la que está siendo regulada en el TUO de la LPAG. Si revisamos, por ejemplo, el TUO de la LPAG, ¿qué es lo que nos dice con respecto a la caducidad? Lo que nos indica que es que el plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficios es de 9 meses, contado desde la fecha de notificación de la imputación. Ahora, este plazo puede ser ampliado por 3 meses más, pero a ver, si nos fijamos aquí, lo que nos indica la norma, tal y como lo había mencionado anteriormente, es que basta que cumpla estos plazos de 9 meses para que un procedimiento administrativo sancionador sea declarado caducado. Siempre, si es que de repente la autoridad administrativa no sustenta una ampliación de 3 meses adicionales, pongámonos el caso, con el transcurso de los 9 meses, ya el procedimiento administrativo puede declararse caduco. Por eso digamos que, por ejemplo, lo que está regulado aquí cumpliría con una de las características de la automaticidad
esta caducidad de prevención que hemos hecho mención hace un rato, ¿no? Porque basta que se cumplan los 9 meses para que este procedimiento quede caduco. Ahora, aquí también en este segundo párrafo también hace incidencia lo que les estaba mencionando, cuando menciona que transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado el procedimiento y se procederá a su archivo, ¿no? Aquí hay que hacer mención de que, por ejemplo, esos 9 meses que establece la normativa no solamente es para la emisión de la resolución, sino que la emisión de esa resolución que declara por ejemplo, que declara la imposición de sanción o que impone la sanción, tiene que ser notificado también dentro de ese plazo. Si es que esto no pasa, dentro de estos 9 meses no se emite la resolución y tampoco se notifica esta resolución al particular involucrado, entonces se entiende que automáticamente el procedimiento ha caducado y se procederá a su archivo. Ahora, aquí hay que hacer mención también, una interpretación, de que este procedimiento de 9 meses es la que establece el tubo de la LPAG, en principio como un procedimiento general. Pero si es que hay una normativa especial que te indica que de repente el procedimiento para caducar es de 12 meses, no de 9 meses, o de 15 meses, entonces si hay una normativa especial o una norma con rango de ley que te indica aquello, para la precisión, en todo caso no sería aplicable. Regiría ese plazo establecido en esa normativa especial y no los 9 meses que regula aquí el tubo de la LPAG, ¿no? Vale hacer la mención. Asimismo, por ejemplo, el tubo de la LPAG también lo que nos indica es que la caducidad administrativa tampoco aplica para el procedimiento recursivo en este caso. Ahora, la caducidad, como lo habíamos hecho mención, puede ser declarada también, o es declarada, perdón, de oficio por el órgano competente. No obstante, aún en el supuesto que la administración o que la autoridad administrativa no haya declarado de oficio, el administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad del mismo. Ahora, pues bien, en el supuesto también que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador y el procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la infracción. O sea, en este caso, digamos, como les había indicado, si bien un procedimiento administrativo sancionador finaliza a los 9 meses, se caduca a los 9 meses y no obstante el procedimiento tiene que cerrar, ello no impide, en todo caso, que una entidad evalúe que se inicie un nuevo procedimiento administrativo sobre aquellas infracciones que se venían investigando, toda vez que esta infracción todavía no ha prescrito, ¿no? Siempre y cuando se encuentre dentro del plazo prescriptorio, ¿no? Mientras no haya prescrito, se puede iniciar otro procedimiento sancionador que investigue esa infracción. Ahora, hay que mencionar también los efectos que puede tener el tema de la caducidad con los procedimientos de fiscalización y las medidas preventivas. Ahora, lo que nos indica la norma es que la declaración de caducidad de un procedimiento administrativo sancionador no deja sin efectos las actuaciones de fiscalización que se hayan realizado, así como tampoco los medios probatorios que se hayan actuado, ¿no? Que también podrían utilizarse de repente en un nuevo procedimiento que se pueda iniciar a efectos de investigar esas conductas infractoras. Ahora, asimismo, lo que también nos menciona la normativa es que las medidas preventivas cautelares dictadas, que hayan sido dictadas, se mantienen vigentes durante el plazo de 3 meses adicionales, en tanto se disponga el inicio de un nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan. O sea, si un procedimiento administrativo ha caducado durante ese procedimiento, y ese procedimiento dio origen a que se emitan medidas preventivas, cautelares, correctivas, estas medidas se van a mantener vigentes durante el plazo de 3 meses posteriores, hasta que, posteriores a la fecha de que el procedimiento administrativo sancionador ha caducado, ¿no? Ello en tanto se disponga, por ejemplo, el inicio de un nuevo procedimiento sancionador, si es que así lo dispone la autoridad, luego de lo cual van a caducar. Pues bien, esto es lo que nos dice el tubo de la LPAG sobre el tema de la prescripción y la caducidad.
Pues bien, muchas gracias. Muchas gracias por su importante intervención, doctor Mateo. Y bueno, ya como para finalizar esta actividad, vamos a pasar brevemente a la ronda de preguntas. ¿Sí? Me parece que ya el doctor Pacori tiene consigo o ha venido leyendo algunas de las consultas que se han realizado a través del chat. No sé, doctor Pacori, si tuviera, ya las tiene las preguntas para poder responderlas o desea que se las comparta. Por favor, me las comparte, por favor. He respondido lo que he considerado que era dirigido a mi persona en específico. Perfecto. Perfecto, doctor. Bueno, hay varias consultas. Algunas de las preguntas que la han dirigido hacia su persona es, por ejemplo, em, ¿cuánto tarda en prescribir una sanción administrativa, por ejemplo? ¿Cuánto tarda en prescribir una sanción administrativa? A los 4 años de haber cometido la falta administrativa. Por ejemplo, si es que una ordenanza municipal establece que es una falta dejar escombros, si transcurrido esos 4 años ya ha prescrito la acción del procedimiento, bueno, la acción de prescripción o la acción administrativa. ¿Ok? Otra consulta que tenemos aquí. A ver. A ver. A ver, una pregunta también que va dirigida para el doctor Mateo es, cuando un funcionario no ha tenido sanción y reconoce que por error cometió eh, o que cometió el error sin causar perjuicio económico a la entidad, a pesar que reconoce los hechos, es sancionado por destitución por 5 años de acuerdo a gradualidad de la sanción. ¿Le corresponde esta sanción habiendo reconocido el hecho? Bueno, si es que, digamos que podría ser tomado en consideración para la graduación de la sanción, el reconocimiento, ¿no? Pero si es que ha cometido una conducta infractora, le correspondería, en todo caso, la sanción. El tiempo, cuántos años, tendríamos que ver su normativa especial si es que especifica cuánto se le debe imponer la sanción, ¿no? Pero sí, el hecho que lo haya reconocido podría de repente tomarse en cuenta como para la gradación de la sanción. ¿Sí? Otra consulta que nos hace un usuario es, en materia de transportes, la papeleta que levanta un efectivo policial ante una infracción viene a ser un acto administrativo. La papeleta sí es un acto administrativo, pero es un acto administrativo impugnable por cuanto da inicio al procedimiento administrativo sancionador en materia de tránsito. Ok, Entonces, lo que se hace contra esta papeleta en caso de incurrir en alguna causal de nulidad es presentar los descargos y en los descargos hacer valer medios de defensa de forma y lo de fondo. En la forma estableceremos si la papeleta cumple o no con los requisitos para su emisión. Si no cumple con los requisitos para su emisión, se emitirá resolución final disponiendo la nulidad de todo el procedimiento administrativo sancionador y bueno, la reanudación del mismo si es que no ha pasado el plazo de prescripción que corresponde. ok, doctor. Otra consulta es, a ver, según la ley 31465, establece que todos los escritos deben contener, entre otros, el correo electrónico. En ese sentido, ¿se puede declarar inadmisible el recurso administrativo que no contemple dicho requisito? Eh, en atención al principio de informalidad que está previsto en el tubo de la ley 27444, establece lo siguiente, que las normas del procedimiento administrativo deben ser interpretadas de manera favorable al administrado. Por lo tanto, en el caso de no colocar el correo electrónico en el escrito del recurso, se deberá notificar esto al administrado para que subsane este error.
Una vez hecho la subsanación, se debe dar trámite al recurso. Pero de ningún momento se puede desestimar el recurso por no haber colocado el correo electrónico. Ok, doctor. Otra consulta que va dirigida al doctor Javier Mateo es, ¿la administración puede invocar la prescripción de sus propios actos? Perdón, que no te escuché muy bien. Sí, ¿la administración puede invocar la prescripción de sus propios actos? Bueno, lo que puede de oficio, como según lo que indica el tubo del LPAG, claro, lo que puede declarar de oficio la prescripción si la conducta es infractora o no, ¿no? Sí, de oficio, digamos, si ese es el sentido de la pregunta, sí podría ser. Ok. Otra consulta es, por ejemplo, ¿cabe impugnación en un silencio administrativo negativo? Bueno, sí, el proceso administrativo puede culminar con silencio administrativo negativo con una resolución. En ambos casos, procede la interposición de recurso de reconsideración o apelación en su caso. En el caso de la impugnación del silencio administrativo negativo, no inicia ningún cómputo de plazo. Si hay una resolución, el plazo es de 15 días hábiles para interponer un recurso. Ok, doctor, muchas gracias. Otra consulta es, bueno, a ver, dirigida al doctor Mateo. ¿Se puede aplicar la figura de la prescripción a las sanciones que no son multas o estas no prescriben? Bueno, en principio, como está el tubo del LPAG, sería solamente aplicable a la exigibilidad de las multas, ¿no? A ese tipo de sanción. Ok. Eh, Esta consulta es para el doctor Pacori. ¿Cuál es el tiempo en que la administración puede emitir el informe final de instrucción? La norma no establece respecto del informe final de instrucción un plazo específico. Sin embargo, si aplicamos la normatividad pertinente de plazos y términos que está previsto en la misma ley 27444, tenemos que el plazo para emitir cualquier informe, lo que incluiría el informe final de instrucción, es de 7 días hábiles, prorrogables a 3 días hábiles más. Ok. Y con esta pregunta cerramos. A ver, ¿qué pasa cuando un procedimiento administrativo sancionador ha caducado? La entidad no notifica la caducidad al administrado y esta entidad emite y notifica la resolución final. ¿Es válida dicha resolución? A ver, si es que ya el procedimiento, digamos, si es que ya es caduco, digamos, no se notificó dentro del plazo, esto ya no sería, mientras, digamos, si es en ese mismo procedimiento, sí podría, digamos que no es válido, ¿no? Para que la administración pública pueda imponerle o quisiera investigar y tratar de imponer una sanción con respecto a esa conducta infractora que inició, tendría que iniciarle un nuevo procedimiento administrativo, aparte, distinto al que ya ha caducado. Pero si es que ya, digamos, hace una notificación posteriormente a los 9 meses o a lo que establece la normativa especial con respecto al tiempo que se maneja ese procedimiento, que en todo caso no sería inválido, no sería válido. Ok, doctor Mateo, muchas gracias. Muchas gracias también al doctor Pacori. En realidad, muy didácticas sus ponencias. Agradecer de igual forma a todo nuestro público por haber permanecido conectados hasta pasada esta hora, ¿no? De la conferencia. Vamos a compartirles los PPTs previa autorización de ambos expositores porque han quedado muchas preguntas todavía en el tintero, en el chat. Muy buenas las exposiciones de ambos. Les agradecemos nuevamente a nombre del director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos de nuestro Ministerio de Justicia. Y bueno, me despido de todas y todos ustedes cordialmente, no sin antes informarles que sus certificados serán remitidos en el transcurso de la presente semana a sus correos electrónicos. Que tengan buenas noches, estimados doctores, y así también para el público en general. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.